Ahora se me oye, vale. Bueno, buenas tardes ya. A partir de las 12 se supone que es buenas tardes. Y solamente relacionando con la charla anterior, para mi tranquilidad, les diré que mi gato está castrado, tiene chip y no sale de casa. Yo, porque es que me quedé tenso. Pero bueno, es verdad que no conocía todo esto del pobre gato y me he acordado de él durante toda la hora anterior. Bueno, la Ley 14/2014 es una ley bastante extensa. Toca muchos palos de lo que es la planificación, la ordenación territorial y urbanística. Y bueno, para hablar de ella podríamos hablar, por darles un ejemplo, la semana pasada hubo unas jornadas de 3 días en la Universidad de La Laguna solo sobre la planificación territorial y aún así, de mañana y tarde, y aún así nos quedamos con muchas dudas, ¿no? Teniendo en cuenta los destinatarios, digamos, según las jornadas, yo he intentado centrarme más en la parte de lo que es disciplina urbanística y territorial, los cambios que introduce la ley respecto a la ley del territorio, vamos a llamarla así. Sin perjuicio de que si tienen cualquier otra duda me la pueden preguntar y yo ya intentaré o veré si se puede responder o no, porque la verdad que, como antes comentábamos en el café, quizás armonización y simplificación no son las mejores palabras que se hubieran podido utilizar en el título de esta ley, ¿no? Por dar un rápido resumen, esta ley establece un conjunto de medidas, de preceptos, de alteraciones en varios campos. En materia de planificación o planeamiento, todos esos artículos que he señalado ahí. En materia de evaluación ambiental, tanto de planes como de proyectos. En materia de disciplina, que es donde nos vamos a centrar. Y luego una serie, yo los he llamado medidas instrumentales porque digamos que tocan palos como retoca la naturaleza y el régimen jurídico de la Agencia de Protección del Medio, de la CODMAC, y luego las de acompañamiento complementario. Bueno, las de acompañamiento yo las he denominado así porque son cuando tocan preceptos, artículos de otras leyes que no vienen al caso. Y las complementarias, bueno, las transitorias, finales y estas cosas que incluso ahí hay, por así decirlo, polémica, ¿no? Pero bueno, centrándonos en lo que es en la disciplina, bueno, antes que nada les diré que cuando estuve preparando esta charla me salieron, bueno, solo en disciplina me salieron tantas diapositivas que, bueno, voy a resumir, porque en una hora o 50 minutos para luego poder tener preguntas, pues era bastante complicado. Pero como introducción básica en la disciplina urbanística y territorial, y casi en cualquier materia, quizás la materia de tráfico quedaría un poco más al margen, pero bueno, suele haber dos grandes fases, ¿no? Una de actuaciones previas, que digamos son aquellas fases vamos a llamarlas de investigación o de conocimiento, a ver si podríamos, un determinado hecho, iniciarse el procedimiento sancionador. Y luego la fase propia de disciplina urbanística, que es una vez detectado que hay un hecho que presuntamente puede ser una infracción de lo que sea, en nuestro caso urbanística, pues se abre ese procedimiento de disciplina urbanística. En la fase de actuaciones previas es donde fundamentalmente los inspectores, las fuerzas de cuerpos de seguridad e incluso otros, vamos a decir, ojos en la calle, como el propio ciudadano a través de las denuncias, donde ponen conocimiento de los hechos, se realiza una investigación, quién es el presunto responsable, en qué consiste el hecho, etcétera. Y luego ya, digamos, en parte más de despacho, por así decirlo, es donde podemos hablar de, bueno, en qué consiste el hecho, dónde se puede catalogar, etcétera. Vale. Bien, digo todo esto porque la fase de actuaciones previas, en principio, no hay ningún cambio. Donde está el cambio es procedimientos, competencias y tal, pero aún así creo que es importante que esos ojos en la calle sepan de todos estos cambios para poder tener una visión incluso crítica de este cambio incluso voy a decir de paradigma, que luego les diré en qué consiste exactamente. Vale, casi todas las diapositivas he puesto antes y después, ya les digo, para resumir muy mucho, porque aparte de que son muchos artículos, son muy largos y farragosos, y yo creo que una primera visión no debe de ser compleja, no avanzaríamos nada si entuyamos aquí con un artículo que ocupa, algunos de ellos, 3 páginas, y luego no tenemos nada en claro. Vale, ante la presunta comisión de una infracción urbanística, la ley, el artículo 177 en concreto, establecía se tiene que abrir de forma simultánea, no con estas palabras, pero se los traduzco jurídicamente, 3 procedimientos obligatorios y simultáneos: medidas cautelares, restablecimiento de la legalidad o del orden jurídico perturbado y sancionador.
El de las medidas cautelares es el que se iniciaba y casi terminaba con orden de suspensión de las obras o los usos en ejecución, si estaban en ejecución. Si estaban terminados, pues evidentemente no hay que adoptar ninguna medida cautelar y por lo tanto no se inicia. Y junto con la orden de suspensión, pues teníamos otras medidas complementarias como el precinto. Bueno, el precinto es automático también, y las medidas complementarias que se pueden adoptar posteriormente sería, en caso de incumplimiento de la orden, la retirada de materiales, de maquinaria, incluso las multas coercitivas y el posible traslado al Ministerio Fiscal en caso de un presunto delito de desobediencia. El restablecimiento de la legalidad y el sancionador siempre se iniciaban. Ahora he puesto una interrogación en el sancionador. A mí este es el cambio de paradigma que creo que, desde un punto de vista, diseñando el apartado, digamos, jurídico, no voy a meterme en el ámbito político, es bastante discutible. Y me explico. Medidas cautelares, como les decía. Antes me adelanté, digamos, y les expliqué lo que ya estaba en esta diapositiva. Suspensión precinto, retirada de materiales, multas Ministerio Fiscal, eventualmente. El procedimiento de restablecimiento de la legalidad tenía lugar a través de dos mecanismos alternativos. O bien a través de la legalización, que consiste en solicitar la licencia a posteriori, o bien a través de la reposición de la realidad física alterada. Vamos, para hablar en plata, la demolición, normalmente. La legalización acaba, como es un procedimiento de otorgamiento de licencia, aunque sea a posteriori, con su otorgamiento de la licencia o la denegación de la licencia. Y como el procedimiento sancionador se inicia de forma simultánea en el mismo momento, en el mismo día, a los otros dos, bueno, siguiendo tanto la Ley 3092 como el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora estatal, que sería aplicable de carácter supletorio, se incoa el procedimiento y se llegaría a una propuesta de resolución. Si en esa propuesta de resolución ya se sabía lo que había ocurrido en el procedimiento de legalización, había que adoptar medidas de, oiga, pues usted demuela o no demuela. Y si no se sabía, pues se dejaban expresamente pendientes las medidas de restablecimiento de la legalidad. ¿Qué ocurre ahora? Fíjense dónde está el sancionador. Y lo intento traducir. Solo en el caso de que, iniciado el procedimiento de restablecimiento, que se tiene que iniciar obligatoriamente, el sujeto pida la licencia, esa licencia se deniegue. En el acto administrativo por el cual se deniegue la licencia, la administración actuante, normalmente el ayuntamiento, tiene que establecer las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada, es decir, la demolición. Y solo en el caso de que esa orden de reposición sea incumplida por el destinatario, en un plazo de 2 meses, es cuando habría procedimiento sancionador. Claro, para mí esto es un cambio de paradigma importante porque evidentemente esto va a ser una especie de fomento de la ilegalidad. Es decir, si yo voy a conseguir, si a mí no me van a imponer una multa, sino solo en el caso de que me pillen, intente legalizar, me la denieguen y además incumpla la orden de reposición, pues bueno, de momento voy a intentarlo legal y a lo mejor en medio hasta incluso consigo la prescripción, pero bueno. Hay una variante que es cuando en el procedimiento, al iniciarse el procedimiento de restablecimiento, ya se sabe que el infractor es reincidente. Solo en ese caso el procedimiento sancionador ahora sí se iniciaría en el momento de incoar el procedimiento de restablecimiento, y si se produce el cumplimiento de la orden de reposición, fíjate, se deniega la licencia, se ordena la reposición o la demolición, vamos, y se cumple, se obtendría una reducción del 50% en la sanción. Lo de las reducciones no es algo nuevo, ya estaba en la ley, pero ahora han cambiado los momentos y las cuantías y hay alguna que también nos puede llevar a pensar a adoptar un posicionamiento crítico, luego las veremos, ¿no? Esto es otra forma de verlo, intentando, ya le digo, resumir. Yo trabajo mucho con estos diagramas de flujo, sobre todo porque a la hora de establecer un cronograma mental estamos hablando de un procedimiento, los plazos, los procedimientos, las suspensiones, trabajar con estos cronogramas a mí me sirve mucho para ubicarme en el espacio y en el tiempo. Entonces, este es un cronograma sobre qué sucedía antes.
introduciendo la variable plazos. Si el requerimiento de legalización y la incoación del procedimiento sancionador tienen lugar a la vez, el artículo 178 de la ley antes decía, se ordena al interesado, se le requiere para que legalice y tiene un plazo de 3 meses para solicitar la licencia. Como el artículo 166, que es el que regula el procedimiento de licencia, dice que el procedimiento de otorgamiento de la licencia se resolverá en un plazo de otros 3 meses, pues nos vamos a 6 meses desde el requerimiento de legalización, en un mundo idílico. El procedimiento sancionador, el artículo 191 anterior, también decía, el procedimiento sancionador tendrá un plazo de 6 meses. Y como la ley 3092 nos dice que los procedimientos sancionadores, si se llega al plazo, caducan, pues se producía la caducidad. Fíjense que la caducidad anda más o menos paralela al plazo de resolución. Si ya les metemos las variables de suspensión del plazo por las causas que establezca la ley 3092, posibles ampliaciones, etcétera, bueno, las variables eran variopintas, pero normalmente se llegaba a la circunstancia absurda de que en el procedimiento sancionador se terminaba caducando para el día siguiente dictar un acto administrativo de incoación de nuevo, copiando y pegando, compulsando todos los documentos del expediente anterior para volver a iniciar el sancionador, ¿no? Y eso porque mientras en el de licencia, una licencia estándar de obra menor pueden ser 3 meses, pero ustedes imagínense en un suelo rústico donde antes, no ahora, la calificación territorial tenía que ir al cabildo, tiempo que se consume, como hay alguna autorización, concesión de, les doy ejemplos, varios puntos, Consejo Insular de Agua, carreteras, costas, al procedimiento de otorgamiento de licencia se alarga, ¿no? Esta es una variable. Solo les he puesto esta variable para que vean, por ejemplo, esas divergencias en el procedimiento. El artículo 178 decía, el requerimiento de legalización le dirá al interesado, oiga, usted tiene un plazo de 3 meses para presentar la licencia, que se puede ampliar por otros 3 atendiendo a la complejidad del proyecto. Claro, ya no nos casan los plazos con el sancionador. ¿Qué ocurre ahora? Claro, la ley ha hecho algo que a mi modo de entender, yo cuando trabajaba en disciplina decía, bueno, ¿y por qué no se modifica el plazo? Porque el plazo de 6 meses para el sancionador lo establece la ley canaria, no es legislación básica del Estado. Ahora la ley lo ha modificado, pero lo ha modificado y a su vez me ha cambiado el procedimiento y ya no me sirve para nada. Es decir, si ahora el procedimiento sancionador solo se inicia, salvo el caso de reincidencia que veíamos antes, cuando se produce la denegación de la licencia de legalización y el incumplimiento en un plazo de 2 meses de la orden de demolición, me da igual que el procedimiento sancionador dure 8 meses, 10 o 4, porque normalmente los procedimientos sancionadores el problema es la determinación del hecho, el infractor y ubicarlo en el cuadro de infracciones. Si ya todo eso lo tengo dado, porque eso ya lo voy a saber del procedimiento de legalización, me da igual que dure 8 meses, me da igual que usted que lo alargue, en 4 lo puedo resolver. Si tienen alguna duda, tal, pueden interrumpirme, me preguntan y intentamos. Nuevas o distintas bonificaciones o reducciones, como lo queramos llamar. Antes la ley decía, en el caso de que el restablecimiento de la legalidad se produzca porque el interesado repone por propia voluntad, sin plantear legalización ninguna, tiene una bonificación del 90% de la sanción. Si restablecía la legalidad mediante el otorgamiento de la licencia, tenía una bonificación del 60%. Y si luego colaboraba, una vez se le ordenaba la demolición, colaboraba en esa demolición, creo recordar que era del 50%. Vale, ahora cambia un poco. Cambia de la siguiente manera. Fíjense también, digamos, este fomento, o humilde crítica, ¿no?, a la ilegalidad. Solo si en el caso de, me pillan, solicito la licencia, me la deniegan, me ordenan la demolición y la incumplo, me incoan el sancionador y si antes de la propuesta de resolución que formule el órgano instructor, yo, infractor, reconozco mi responsabilidad, se me reduce la cuantía en un 95%. Pues yo me lanzaría, vamos.
Y si ese reconocimiento de responsabilidad tiene lugar después de la propuesta de resolución, es decir, cuando ya sé más o menos cuánto me van a imponer y qué medidas accesorias me van a imponer, pues la reducción se reduce al 50, ¿no? Pero hay más. Esto es una cosa bastante curiosa de la ley. Yo esto, la verdad que es un tema digamos, estudiar por los que nos dedicamos al estudio de las leyes y luego no sirven para nada, pero el reconocimiento de la responsabilidad no es presentar, ahora la ley dice que no es presentar un papel y dice reconozco mi responsabilidad, págueme, ¿no? Por ejemplo, en materia de tráfico, si uno pagaba la multa y no formulaba alegaciones, pues supone un reconocimiento tácito de la responsabilidad y punto, ¿no? No, hay que firmar, se establece la obligación de suscribir un convenio. Hombre, primer matiz, yo conozco algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es verdad que respecto a convenios urbanísticos, no a convenios de este tipo, pero bueno, en el que dice una frase que a mí me resulta bastante interesante, y es que ninguna ley, ninguna administración puede obligar a nadie a convenir. Sí, a mí no me pueden obligar a firmar un convenio si no estoy de acuerdo. Otra cosa es que me digan, no, si usted quiere reconocer la responsabilidad, firme un convenio. Bueno, si reconozco la responsabilidad, la firmo con un papel. No hace falta que la administración venga y lo firme conmigo, ¿no? ¿Dónde está, digamos, la trampita? Que ese convenio tiene este contenido. Ahora la ley se ha inventado este contenido. No solo el infractor reconoce de forma voluntaria su responsabilidad, sino que tiene que comprometerse a reponer el estado físico de las cosas, vamos a demoler, ¿no? Fundamentalmente, entre 2 y 6 meses. Y además se establece la posibilidad de imponer en ese convenio medidas adicionales, medidas materiales adicionales en beneficio de la ordenación territorial y del medio ambiente en compensación por la cuantía reducida. Es decir, yo intentando traducir esto a la realidad, a la práctica, yo me he intentado poner en el siguiente caso. Vamos a ver, yo soy infractor y si firmo ese convenio, o en ese convenio me pueden proponer que además me van a reducir la multa en un 95%, por ejemplo, pero en compensación por la cuantía que me reducen voy a tener que ir a una ladera que además puede estar a 2 kilómetros de mi casa, de mi solar, o de donde he cometido la infracción, porque aquí dice que pueden proyectarse sobre ámbitos no afectados por la infracción, y, por ejemplo, reponer una escorrentía de tierras que se haya producido en esa ladera. Hombre, yo tengo mis dudas sobre el encaje esto digamos, en la ley básica del Estado, en el sentido de que, bueno, la infracción es por lo que yo haya cometido, yo pago la infracción y si acaso repongo lo que con mis hechos haya modificado, ¿no? Si digamos, si me he cargado algún gato o alguna planta protegida en mi solar, bueno, pues ya veré las medidas, pero no tengo por qué ir, me parece, digamos, un poco desproporcionado, aunque la ley habla de que sean medidas equivalentes y proporcionales, pero bueno, me parece desproporcionado que tenga que ir al solar del vecino a reponer a lo mejor una especie en peligro de extinción que se haya cargado el vecino en otro momento, ¿no? Yo, por ser un poco perverso, irme a los extremos e intentar encajar esto. Y hay otra cosa que me llama la atención, que ese convenio, esas medidas tienen que ser previamente aprobadas por el Consejo de Gobierno o por la consejera en función de la cuantía. El artículo lo establece así, pero yo me pongo a pensar, digo, bueno, y si se trata en todos los casos, es decir, y si se trata de una infracción urbanística en el ámbito municipal, de una obra menor, de un muro, que pinta el Consejo de Gobierno aprobando previamente unas medidas, ¿no? En fin, ahí lo dejo. Puede ser, yo no digo que no. Además, seguramente es un mecanismo para que la administración diga, bueno, voy a cosas que a lo mejor tengo que hacer yo vía programas, exacto, ahí es donde voy. Lo que tiene que hacer la administración vía programas, proyectos, incluir en sus presupuestos y tal, dice, mira, me lo voy a ahorrar con esta medida. Lo que pasa es que, digamos que esta medida no se ceñiría, estaría constreñida a la asunción de la responsabilidad. Es decir, tanto sea el poderoso el que quiera beneficiarse de ese 95%, como sea el pobre señor que ha hecho un vallado sin licencia, obligatoriamente tiene que firmar ese convenio. Es verdad que las medidas se pueden conveniar. Claro, es verdad que esas medidas se pueden conveniar,
Pero bueno, también es verdad que existe la discrecionalidad y esas cosas que luego los tribunales pueden controlarlo, digamos, con los elementos reglados de esa discrecionalidad. Hombre, si a un señor le dicen, vale, a un poderoso lo reduzco el 95%, pero a cambio me va a ser, no sé, la segunda variante de Arrecife, por ejemplo, ¿no? Por dar una burrada. Bueno, aparte de dónde está la proporcionalidad, ¿no? ¿Dónde entraría ese juego que usted ha señalado de decir, oye, es que usted se está yendo más allá y no es castigar la conducta infractora, sino aprovecharse de esas medidas para ejecutar políticas que realmente le correspondería vía otras potestades administrativas, de fomento, de obras o de que sea, ¿no? Yo no sé a dónde va a parar esto, o sea, no gracias a Dios, ahora mismo no trabajo en la agencia. Ni en disciplina urbanística. Yo fui jefe en un ayuntamiento de Gran Canaria de disciplina urbanística y ahora mismo ya no me gustaría estar ahí. Antes, yo soy un poco masoca, antes sí, la verdad que la disciplina urbanística es algo... en la práctica es muy incómodo, farragoso, peleas continuas, porque al final el ciudadano que le otorgas una licencia se va contento, pero el ciudadano que le impones una sanción nunca se va contento. Pero es necesaria, porque si no, luego tenemos... Bueno, aquí podríamos estar hablando, pero bueno, como solo tenemos una hora, solo darles un dato. La indisciplina urbanística generó en el año 97 un decreto del gobierno donde se censaban todas las casas que se habían hecho de forma ilegal, creo que eran unas 20.000 en todo Canarias, y por así decirlo, se regularizaba. Se denominó como una norma de punto y final. Pues mire, luego la ley 4/2006, promovida por el Cabildo de Lanzarote, volvió a establecer otra ley de punto y final. Y hoy todavía tenemos mecanismos en el texto refundido para puntos y finales que al final se convierten en puntos suspensivos. Pues. Bueno, les decía, no solo aquí acaban las reducciones, también hay posibilidades de más reducciones. Supongamos que incluso hago sin licencia, pido la licencia, me la deniegan, me ordenan la demolición, incumplo y aún así no asumo la responsabilidad y me imponen la sanción. Vale, pues si pago en el plazo de un mes de que la sanción es firme, tengo una bonificación del 10%. Y si además me comprometo a adoptar otras medidas, es decir, restablezco en 2 meses, además otro 10. Bueno. Vale, vamos a olvidarnos ahora un poco de lo que es el procedimiento en cuanto al sancionador y estas cosas y vamos a ver, y si se incumple la orden de reposición, ¿qué mecanismos tiene la Administración? Vale, con la ley 3092 en la mano, dígame. Eso.
A ver. Apaga y vámonos, ¿no? Bueno, hay una cosa que no entendí, lo del convenio, que no es aplicable el convenio, ¿a qué se refiere? ¿A la posibilidad de aplicar? Vale. Ujú. Vale. Mm. No. Mm. 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 Sí, vamos a ver, bueno, lo quiero dejar claro, tampoco ni yo ni mi servicio ni nada hemos participado en esta redacción. De hecho, cuando se estaba redactando los borradores de la ley, una casualidad, yo en ese momento no trabajaba en la consejería, estaba, por así decirlo, en el ámbito privado, y tuve la oportunidad de ir, digamos, acompañando a la FECAM a una reunión con la consejería. Y en esa reunión de la consejería estaba el consejero y un equipo externo encargado de la redacción de la ley, no había nadie en la consejería. Y también detecté un poco un cierto desconocimiento de, por lo menos en el ámbito urbanístico, de determinados conceptos y tal. Vale, partiendo de esa base, a mí lo que me llama la atención no ya de esta ley, sino incluso de la ley del territorio en su primera concepción, ¿no? Cuando, por ejemplo, introduce, entrega al cabildo las infracciones en los artículos 217 y 224, o sea, flora, fauna, hábitats protegidos. Vale, y yo me ponía a pensar, digo, pero vamos a ver, ¿dónde se regula la flora en el texto refundido? Es decir, se introduce como infracción administrativa algo que no está regulado en esa misma ley. Es como si en la ley de tráfico me ponen como infracción administrativa, que en un bar los menores consuman alcohol, los menores de 18 años consuman alcohol. Bueno, ¿qué tiene que ver? O sea, y lo mismo ocurre no ya en el ámbito de la flora y la fauna, sino en otros casos. Extracción de áridos. Tenemos una ley de minas, porque se mete aquí con la extracción de minerales. Las infracciones, unas infracciones que introduce aquí, que usted las ha señalado, la circulación de pistas o el abandono de vehículos, que luego les contaré una anecdotilla sobre el artículo. Pero ¿por qué me cuentan a mí esas historias, no? Lo lógico es que haya una ley sectorial o una ley específica de flora, fauna, hábitat, de circulación de pistas o un decreto, un reglamento, digamos una norma concreta que regule aspectos de una actividad y establezca el cuadro infractor y sancionador de esa actividad. ¿Qué riesgo se corre al hacer esto que se hace? Lo que usted ha indicado. O sea, entonces significa que si la infracción que está establecida para la flora y la fauna está recogida en el texto refundido, también el procedimiento sancionador de restablecimiento, etcétera, tiene que seguir este mecanismo. Es que el procedimiento de suspensión, restablecimiento y sancionador está pensado para las actuaciones urbanísticas. Entonces, ahora me voy al otro lado. La agencia dice que no es aplicable. Hombre, habría que ver el informe. Yo no lo conozco. Decir que una ley que está en vigor no es aplicable habría que ver muy bien. Yo lo que me inclino a pensar es que si hay una ley sectorial o cualquier otra ley que me regule las infracciones o por lo menos medidas contra el incumplimiento de la protección de la flora y la fauna, me iría a esa ley a aplicarla. La agencia, por ejemplo, yo sé que realiza muchas actuaciones, muchos procedimientos sancionadores en materia, por ejemplo, de residuos. En materia de residuos hay yo tengo por aquí, en el cuadro de infracciones, luego volveremos para atrás, pero por ejemplo en el cuadro de infracciones
tanto en las graves como en las muy graves siempre hay la cláusula residual, ¿no? Dice, se considerará infracción grave cualquier otra infracción grave establecida por ley sectorial con incidencia en el territorio. Bueno, habrá que ir a esa ley sectorial que diga que es grave y que además tiene incidencia sobre el territorio, pero entonces yo, como jurídico, lo que haría sería aplicar esa ley sectorial, su cuadro de infracciones y sus procedimientos de medidas, no el texto refundido. Sí, pero por ejemplo la flora y la fauna puede estar fuera de espacios naturales o puede estar dentro, pero es una ley más específica. A ver, la ley 294 es la Declaración de Espacios Naturales y se metió en el texto refundido, pero el texto refundido, los espacios naturales habla de la planificación, de los instrumentos de gestión, de la zonificación, pero por ejemplo no establece una relación de flora y fauna protegida. Y el texto refundido tampoco lo incorpora, por lo tanto. Entonces, a mí lo que me llama la atención es eso, que la flora, la fauna o los hábitats, por ejemplo, una zona SEC puede estar dentro de un espacio natural protegido, puede ser tangencial o puede estar fuera. Por darles un ejemplo, en la dársena pesquera del puerto de Santa Cruz de Tenerife, absolutamente transformada, si mal no recuerdo, hay una SEC. Está allí la dársena, y además el otro día la declaración de impacto de la fábrica de lejía, y dice, bueno, aquí hay una SEC, está ahí, y se puso el puerto, no quiero saber cómo se implantó, pero vamos, está ahí. Entonces puede estar fuera. ¿Por qué el texto refundido, si no establece una regulación de la flora protegida, de la fauna protegida, o no regula, por ejemplo, el otorgamiento de licencias o autorizaciones para la extracción de áridos, porque establece como sanción la extracción de áridos? Ahí es donde me voy yo. Entonces, yo como jurídico, intentando resumir mucho esto, yo me iría a la aplicación de la legislación sectorial concreta, allí donde esté regulada. Evidentemente, si hay una legislación o no hay una legislación sectorial concreta regulada, como por ejemplo en el caso de las acampadas, no lo sé, claro, nos encontramos con la duda de o aplico el texto refundido con unas medidas que no tienen nada que ver, o unos procedimientos que no tienen nada que ver, o el incumplimiento de la norma se queda sin sanción. ¿Cuál es el mal menor? Pues la verdad que no lo sé. Pero desde luego, la ley es vigente. Otra cosa, cómo se aplica al caso concreto, que es absolutamente imposible. Vale. Vale. Pues la verdad, no sé. Uh-huh. 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 No. Vale, porque interpreto que entonces que hay otra variante que es, oiga, ¿qué sucede si se paraliza el procedimiento porque se inicia la terminación convencional, a la que hace referencia a la ley 3092, ¿no? Y sin embargo esa terminación convencional no acaba. Eso es una de las lagunas que establece, que por ejemplo nos deja esta ley, ¿no? La verdad que no había pensado en ella, pero tiene usted razón. ¿Qué ocurre si no se acaba? ¿Se recupera? Porque la ley se establece una consecuencia para el incumplimiento de ese convenio, pero no establece una consecuencia para el plazo para negociar. Y la ley 3092 no establece ningún plazo para la negociación. Sí establece que en caso de que se inicie se suspende el 42.5, ¿no? Vale. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Hombre, variables jurídicas que se me ocurren así sobre la marcha. Bueno, si cogemos el artículo, me parece que el 42 de la ley 30 nos dice que todo procedimiento, si no está establecido en la ley, durará 3 meses. Pero claro, si suspendes el procedimiento 3 meses, el sancionador no caducaría porque lo tiene suspendido por una de las causas expresas del 42. Pero claro, a lo mejor si lo retomas, o las medidas ya no te sirven, o qué sucede si el señor vuelve a presentar por registro de entrada, no, oiga, yo quiero conveniar y se vuelve a iniciar. O sea, todo esto, evidentemente esto ha sido una medida
no voy a decir de improvisación, pero sí de innovación, que quizás no se ha pensado mucho. Y vamos a seguir avanzando, pero voy a la mayor. El artículo 88 de la Ley 3092, que es básica, dice terminación convencional en aquellos potestades administrativas que sean susceptibles de transacción, es decir, susceptibles de negociación. ¿Es que la potestad sancionadora es susceptible de negociación? No tengo la respuesta, pero digamos que el instinto jurídico me lleva a decir que no. Entonces esto es un mercaderío de las sanciones, ¿no? Pero bueno. Dime. No, las medidas, el artículo dice que las medidas materiales adicionales que se puedan establecer, que no son obligatorias, ahí es donde entra el mercaderío, bueno, ¿qué te digo que me hagas a cambio de reducirte la sanción? Tienen que ser aprobadas previamente, dice previamente aprobadas, o sea, no es que te apruebe el convenio, te aprueba digamos que le da el ok a esas medidas que luego el ayuntamiento establezca. El ayuntamiento. Consejería competente del Gobierno de Canarias, sí. No, a ver, me parece bien. A ver, desde el punto de vista jurídico, yo soy técnico. E incluso el otro día tenía una conversación con un alto cargo y le decía, yo en lo político podré tener mis cosas, mis ideas y tal, pero de la puerta de mi casa para adentro, y solo la conocen mi mujer y mi gato. Y además tampoco no son muy complejas, o sea que... yo en el ámbito laboral me quedo en el mundo de lo técnico. En el mundo de lo técnico, evidentemente, si la ley dice lo que dice, yo soy cabildo, yo trabajo en el Cabildo de Lanzarote y digo, oye, estas medidas las envío al Gobierno de Canarias y ya me responderán. Yo tenía, además de disciplina urbanística, yo llevaba en un momento determinado un departamento que era disciplina urbanística, sanciones de tráfico, bueno, llevaba todo, hasta las sanciones de los animales potencialmente peligrosos. Y recuerdo, la verdad que no me acuerdo exactamente la regulación, pero en la ley de animales potencialmente peligrosos había un articulito, algo que decía que cuando la sanción era por encima de no sé cuánto, la tenía que imponer el Gobierno de Canarias. Eso estaba así, la ley en la Canaria, la protección de animales potencialmente peligrosos Canarias. Yo entré allí y digo, bueno, yo leo el artículo y digo, pues yo se lo envío al Gobierno y el Gobierno me lo devolvía. No, resuelva usted. Tan tranquilo, digo, pero mire, vamos a ver, si resuelvo yo nulidad del artículo 62 de la ley 30, ahora gano manifiestamente incompetente. Se lo volví a ver. Y el problema era un tema al final de organización, o sea, se pone en una ley, pero luego no se crea el servicio, no se dotan medios, etcétera. Ahora está la discusión de los espacios naturales protegidos, ¿no? Que la planificación corresponde a los cabildos. Ya hay cabildos, Tenerife y Gran Canaria han dicho, para mí. Pero claro, eso es lo que se estaba discutiendo el otro día en la laguna. Oiga, es que tenemos una ley 1490, ahora ley de municipios y cabildos, hay un municipio por un lado, el cabildo por otro, que hay que esperar al decreto de transferencia. O sea, ahí es donde está, digamos, la trampa, ¿no? Ahora te lo doy, pero para ser efectivo que te lo doy hay que hacer un decreto de transferencia donde te digo personal, financiación, etcétera, ¿no? Mientras eso no se haga tal, bueno, así podemos pasarnos. Los parques nacionales, que yo sepa, solo el Cabildo de Tenerife tiene la gestión ahora mismo. Se ha firmado el decreto de transferencia de la gestión, el único del Cabildo de Tenerife. Pero bueno. Avanzamos y luego ya si quieres hablamos... Las multas de la Red Natura. En el... O sea, ¿quién es el competente para sancionar? Para empezar. ¿Sí? Sí.
¿Sí? ¿Sí? Mm. De momento, mientras no haya ese traspaso, yo entiendo que el gobierno. Yo entiendo que el gobierno. De la misma manera que, por ejemplo, Europa ya ha impuesto sanciones, además millonarias, creo que eran 1 millón de euros al día o una burrada de millones al día, los planes hidrológicos. Los planes hidrológicos famosos. Y bueno, de todas maneras, con esto de las sanciones, ustedes saben que al final Europa le pide la responsabilidad al gobierno del Estado. Y luego el gobierno del Estado no sé si es una ley o un decreto, que regula el sistema de responsabilidad entre Estados, comunidades autónomas por incumplimiento de normativa europea. Entonces, a través de ese mecanismo, las comunidades autónomas están, entre comillas, obligadas a pagar la sanción que para Europa le corresponde al Estado. Para Europa, las comunidades autónomas en materia de responsabilidad sancionadora no existe, sino es el Estado el que paga. El Estado se las ve con las comunidades autónomas. Oiga, usted incumplió, paga usted. En planes hidrológicos creo que solo era País Vasco y Baleares quienes habían cumplido, o País Vasco y Cataluña, ¿no? En esta materia, pues será lo mismo. El responsable es el Estado se ve con la comunidad autónoma paga, y luego la comunidad autónoma, a través de algún mecanismo que yo desconozco que exista, tendrá que dirimir con el cabildo correspondiente quién paga en función de la responsabilidad incumplida. Pero claro, yo soy cabildo y digo, oiga, mientras usted no me transfiera, aunque la ley diga lo que diga, yo no tengo competencia. De hecho, aquí hay un ejemplo, vamos a decir, voy a dejar un poco al margen en cuanto al procedimiento, lo que son los mecanismos para obligar al interesado a cumplir. Estos son los que establece la Ley 3092, todos conocidos, apremios sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o compulsión, siempre proporcionales a la infracción, y cuando se puedan elegir varias, se elegirá el menos restrictivo de la libertad. Bueno, pues ahora la ley lo que establece es encorseta las medidas a adoptar. Nos dice, primero y obligatoriamente tiene que ser una multa coercitiva. O sea, no podemos ir a la ejecución subsidiaria directamente, sino tenemos que imponer multas hasta 6, hasta una cuantía máxima de 2.000 euros, con carácter mensual y según las circunstancias. Según las circunstancias me refiero a la valoración de la cuantía. Y solo en el caso de que llegada la multa 6 no se cumpla, pues ya podemos pasar a la ejecución subsidiaria. Claro, el juego de la Ley 3092 nos permite escoger el que más se adecúe, sobre todo ejecución subsidiaria o multa, en función de las circunstancias. A lo mejor si en un determinado caso una construcción puede estar generando medidas complementarias como un vertido o una inseguridad ciudadana, quizás lo lógico es acudir primero a la ejecución subsidiaria para paliar esa consecuencia, pero bueno. Esto que lo veíamos antes, en Garza con lo que veíamos, para ponerles de manifiesto otra cosa que yo no estoy de acuerdo y cómo actuaría yo, en principio, es lo que me tiran mucho de las orejas, como decimos los juristas en los informes, salvo el mejor criterio fundado en derecho, ¿no? En cuanto a la competencia sobre infracciones, no tanto de la flora y la fauna, que además no es mi materia, pero digamos, en términos generales, te he expuesto también mis dudas y cómo lo intentaría resolver yo, sino en materia de infracciones, digamos, urbanísticas. Antes se decía, bueno, los ayuntamientos competentes en materia de ordenación urbanística. El Cabildo, los que decíamos, artículos 217 y 224, que son eso. Y la Agencia de Protección decía, las anteriores de Ayuntamiento y Cabildo en caso de que haya inactividad por parte de ellos y siempre que se trate de infracciones graves o muy graves. Infracciones contra la ordenación territorial, no urbanística sino territorial, no atribuidas expresamente a estas entidades locales y el resto no atribuidas expresamente. Vale. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahora ha cambiado un poco la película y me dice, los ayuntamientos son competentes cuando las infracciones sean en materia de ordenación urbanística y territorial. Vale, vamos a no meternos en el discernimiento que es una cosa y que es otra, pero dice, cuando la infracción sea en suelo urbano urbanizable o en rústico de asentamiento. Y nos vamos, fíjense que el Cabildo prácticamente no cambia, nos vamos a la agencia y me dice, ordenación urbanística y territorial cuando el suelo sea rústico pero no de asentamiento territorial. Vale. Y le entrega la competencia. Aparte de lo de los parques nacionales. Pero entonces, claro, a mí me surge la duda. Ahora me alegro de que me hayas hecho esa pregunta. Claro, el municipio tiene, según la Ley de Base de Régimen Local, competencia en materia, entre otras, en disciplina urbanística. Eso no ha cambiado a pesar del cambio de la Ley de Base. El suelo rústico, asentamiento o no asentamiento, está dentro de la ordenación territorial y urbanística de un municipio porque lo tiene que ordenar el municipio con su plan general y eso tampoco la ley ha cambiado.
Y además, el texto refundido no ha cambiado la naturaleza de la agencia como organismo de naturaleza consorcial. Es decir, es un organismo autonómico que ejerce las competencias de los ayuntamientos siempre que estos se consorcien. A Cabildo, de Lanzarote, Arrecife y Tinajo sí están consorciados, pero ¿y el resto? Yo soy técnico que trabajo en alguno de los otros ayuntamientos y digo, oiga, vamos a ver, la competencia para imponer esas sanciones, por mucho que me diga el texto refundido, la ley de base de régimen local, que es una ley básica del Estado, dice que yo tengo competencia en materia de disciplina. Si yo me quiero consorciar, me consorcio, pago a la agencia, firmo el convenio de adhesión y ya la agencia se encarga. Pero mientras no suceda eso, y por mucho que diga el texto refundido, la competencia la tiene que ejercer el ayuntamiento. La competencia, dice la ley de base la ley de procedimiento administrativo, es irrenunciable y se ejercerá en cada caso por el órgano que la tenga atribuida expresamente. Entonces, claro, aquí hay otra disyuntiva o divergencia. ¿Cómo la resolvería yo si yo fuera un técnico de Aría o Teguise? Las infracciones en suelo rústico que no sea de asentamiento, por mucho que diga la ley el texto refundido, las tramitaría y las impondría yo. Hay muchas cosas que no encajan en la ley, pero bueno. Bueno, en cuanto a los presuntos responsables, son menos 10, voy a intentar. También hay un cambio un poco sutil en los presuntos responsables. Antes, bueno, ese es el cuadro, más o menos en resumido. En los casos de una licencia otorgada contraviniendo la ordenación o la ley, que sería el caso de la licencia ilegal, bueno, la ley establecía que sería presunto responsable la autoridad que la hubiese otorgado, el funcionario que hubiese informado favorable, o el secretario del ayuntamiento o corporación que no hubiera advertido de la ausencia de los informes. Pero dice, bueno, siempre que haya dolo. Realmente esto a lo mejor sobraba un poco porque evidentemente en materia sancionadora hay que probar no solo la realización de la infracción, sino bueno, quizás un grado de dolo. Ahí podríamos entrar en el tema de la responsabilidad sancionadora, si en materia administrativa hasta dónde llega el dolo, si entraría la negligencia y estas cosas, pero bueno, vamos a darle un lado. Porque es que ahora me cambia y me dice cuando aquí, en la licencia ilegal, si conocían de la ilegalidad cometida. Pero no solo eso, sino que además añade en las licencias ilegales, es decir, una licencia que se otorga y que luego resulta ser contraria a la ley, no ya solo a la autoridad, al funcionario o al secretario, sino a todos los que intervienen, adaptándose, por cierto, a lo que dice a los agentes de la edificación que incorpora la ley de ordenación de la edificación, promotor, constructor, proyectista, directores de obras, o bien en los casos de usos de actividades el titular y explotador. Es decir, ahora ya no vale que el promotor diga, que a mí me dieron una licencia. Si usted sabía que era ilegal, puede ser presunto responsable. En el caso de las obras, los usos, bueno, las obras, ya les digo, antes decía directores de obras, ahora lo acopla a la ley de ordenación de la edificación y distingue proyectista, director de obra y director de ejecución de obra. Los usos permanece igual y en la inactividad pública menciona la autoridad o funcionario cuya inactividad sea culpable. Esto también engarza un poco cuando habla de inactividad pública con el Código Penal. El Código Penal se modificó, no sé si fue en 2011, 2010, ya me pierdo la fecha, para establecer un delito, no ya solo por dar licencias contrarias a la ordenación o informar favorable a sabiendas de su ilegalidad, sino cuando las personas encargadas de la inspección omitan voluntariamente cosas que deberían de poner en su informe para así, digamos, no sancionar, ¿no? Y yo aquí me entretuve un poco, además anoche, a última hora, porque a mí me llamó la atención que se introducen unos presuntos responsables en relación con unas nuevas infracciones que a mí engarza con lo que antes decíamos. ¿Qué hace el texto refundido entrando en esto? Yo no sé si quizás enseñarles primero la infracción en qué consiste y luego vamos a los presuntos responsables, porque a lo mejor se lían un poco. Vale. El artículo 202 introduce un apartado H y dice, se le considerará infracción al texto refundido. Texto refundido, les digo que, salvo en este artículo, no regula en ningún sitio la circulación de vehículos a motor. Eso, algunos planes, o los planes de ordenación, pueden decir, evidentemente, que en determinadas zonas del municipio, pistas, senderos, lo que sea, está prohibida la circulación, pues por tema de identificación de valores ambientales
que motivan que en los usos y actividades no esté incluida la circulación de vehículos a motor. Vale. Pero también, por ejemplo, los planes establecerán que en el dominio público marítimo terrestre no se puede construir, pero no por, digamos, elección del propio plan o porque lo diga el texto refundido, sino porque ya tenemos una ley de costas que nos lo dice. Los planes tampoco van a decir que en un sendero no se puede ir, o en una carretera no se puede ir a X kilómetros por hora, porque eso ya lo dice la ley de tráfico. Entonces, ¿qué hace el texto refundido? Regulando cosas de circulación de vehículos a motor. Pero bueno, entonces nos dice, se considera infracción la circulación de vehículos motorizados no destinados a labores agrícolas, forestales o lo puse así entre paréntesis porque aparece así. No sé si quiere decir seguridad en el campo, seguridad para el campo, no lo sé. Pone seguridad campo todo pegado y además esta ley ha sufrido una corrección de errores, una modificación con una ley en abril, la 9/2015, y luego una corrección de errores en noviembre sobre la ley 9/2015. Nadie se ha dado cuenta de esto y no sé si alguien lo sufrirá, pero bueno, no sé lo que quiere decir exactamente. Bien, esa circulación de vehículos además tiene que ser a través o fuera de las pistas o caminos delimitados, etcétera, todo lo que pone ahí. Y cuando esa circulación además sea sin autorización legalmente exigida. Engarzar con lo que decíamos antes, bueno, y cuando el texto refundido dice algo de cuándo hay que tener autorización o no para circular por esas vías. Yo me lo he leído de cabo de rabo y no es que me lo haya leído para esta clase, sino porque al fin y al cabo es mi materia. Entonces, intentando investigar he encontrado, por ejemplo, esos dos decretos autonómicos. Sí, que el 224 es un artículo específico, una infracción específica. Claro, pero engarzado con lo que decía antes, igual que el 224 también habla, o el 217, ya no sé cuál es, el de la flora y la fauna, digo, bueno, pero es que en el texto, vamos a ver, la ley del territorio establece la planificación territorial y urbanística, la gestión y la disciplina urbanística, vale, y la territorial, pero se supone que cuando determinados usos y actividades transforman el territorio, evidentemente la circulación de un vehículo motor puede incidir o transformar algo en el territorio, bueno, ahora veremos una infracción que también puede incidir algo, pero por esa regla de 3, por ejemplo, las actividades clasificadas. Yo tenía en el ayuntamiento donde trabajaba, en uno de ellos, un compañero que llevaba actividades clasificadas. Y me decía, es que yo tengo que iniciar un sancionador por una actividad clasificada. Pero es que aquí el texto refundido también me dice infracciones contra usos y actividades. Y teníamos una discusión sobre quién tenía que tramitar aquello. Porque además, si el que se lo quitaba de encima se quitaba un huevo de expediente. Con perdón. Pero ¿verdad? O sea, mira, tengo una actividad clasificada. Un señor en un bar en una zona del municipio donde la edificación es unifamiliar aislada, una urbanización de chales y no puede. ¿Lo tramitas tú, lo tramito yo? Claro, si lo tramitaba yo tenía que aplicar el texto refundido. Entraba lo que decíamos antes, orden de suspensión, tal, no sé qué, no sé cuánto. Vale, me voy a la ley 7/2011 y digo, coño, pero es que aquí me dice que tú también puedes tener una orden de suspensión, o sea, medidas más específicas en materia de actividades clasificadas. ¿Por qué voy a aplicar yo esto? Que además, por ejemplo, no le puedo, como dice la ley 7/2011, no le puedo aplicar la medida de suspensión temporal de la actividad, pues una semana, un mes, ya no me acuerdo las medidas, la verdad. Pero eran como medidas más específicas. Yo pensaba en un bar o en una discoteca, digo, son medidas pensadas para eso. ¿Por qué le voy a aplicar yo el texto refundido que no tengo ninguna medida específica o concreta para eso, sino decirle, pare y legalice? Es que a lo mejor el señor tenía licencia, pero tenía licencia para bar, no para discoteca. Y digo, ¿y qué hago yo aplicando el texto refundido que le digo, legalice? ¿Y qué va a legalizar? ¿Qué licencia va a pedir? Por eso yo creo que al final se meten en las leyes cosas sin tener en cuenta dónde se ubican, entre otros defectos. Bueno, yo encontré esos dos decretos donde se requiere autorización para circular por ese tipo de pistas. Pero digo, en esta materia tampoco me manejo tanto. Y otra infracción es también la circulación de vehículos motorizados por pistas o caminos de tierra a velocidad inadecuada que produzca torrentes de polvo o proyección de materiales sueltos y que sea susceptible de ocasionar daños significativos al medio ambiente o a la agricultura. Bueno, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. A lo mejor basta que no se dé una de ellas para que no se pueda aplicar el tipo infractor. Pero bueno, entonces también me puse a pensar, digo, bueno, ¿y qué es una velocidad inadecuada? Porque claro, los que hayan trabajado en tráfico también saben que hay muchas cosas que la conducción temeraria, bueno, ¿dónde está el límite, no?
Bueno, encontré también este decreto que al menos nos da una guía, que son esos 30 kilómetros por hora en pistas dentro de espacios naturales protegidos. Pero bueno, esta materia también es amplia para investigar y leer, ¿no? Y una última infracción nueva, que esta también sí que ya les digo que ni de coña estaba antes, ni hay nada en el texto refundido. Lo de lo deterioro o alteración por parte de animales de titularidad privada. Vale, yo sé que, vale, puede ser que se escapa un perro o lo que sea y daña un hábitat, lo que sea. Bueno, vale. Yo creo que eso también es materia para estar en la legislación sectorial. A mí, desde un punto de vista jurídico, lo que enseguida me saltó la chispa es... Bueno, voy primero al de abajo. Titularidad privada. Hombre, es verdad que los animales, podríamos hablar de que hay propietarios y tal, pero todos sabemos que no todo el mundo le pone el chip a sus animales domésticos. Puede que no sea doméstico, pero tampoco esté registrado. Más de una vez se encontrarán seguramente con algún señor que se le escapa un perro que sea y aunque iba con él con la correa dirá, ese perro no es mío. A mí me ha pasado mucho con los animales potencialmente peligrosos. Todos los... Iba a decir una palabra, pero voy a hacer no. Bueno, los jóvenes que llevan estos perros por ahí por la calle presumiendo de ellos, luego basta que cometan algún ladren, muerdan, lo que sean, para que digan ese perro no es mío. Claro, y en determinados casos puede estar claro de quién es el perro, el gato, lo que sea, pero y en otros, a mí creo que hubiese sido mejor emplear los términos que, por ejemplo, emplea el Código Civil cuando dice el poseedor de un animal o el que se sirve de él es responsable de los perjuicios que cause. Claro, resulta que la persona que tenga un perro, aparentemente, pero no lo tenga a su... O sea, yo soy abogado del señor que se le escapa un perro y lo que voy a primero es a defender para que me pongan la sanción. Es decir, que ese señor no... que ¿dónde está escrito que ese señor es propietario de ese perro? Y esto engarza lo del responsable, lo de quién es el responsable engarza, porque en el artículo de la ley que habla de los presuntos responsables, y me voy para atrás, se han introducido dos apartados para los presuntos responsables en relación a los vehículos motorizados. Pero se olvidaron de poner qué ocurre con el presunto responsable en los casos de daños ocasionados por los animales. Claro, ustedes me dirán, bueno, el propietario, evidentemente, el que dice la ley que animales de titularidad privada, ¿vale? Y yo soy un abogado de ese señor y diría, ¿dónde está escrito que el presunto responsable tenga que ser este señor? Porque las leyes, por ejemplo, han tenido que actualizarse a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional cuando, por ejemplo, las infracciones eran cometidas por menores. Y las leyes ahora tienen que establecer expresamente que los padres, tutores, cuidadores, etcétera, serán responsables de las infracciones que cometan los menores de edad a su cargo y limitándose la responsabilidad a la sanción pecuniaria, ¿no? Como hay una ley que no lo diga, yo iría por ahí, ¿no? Pero además otras cosas, bueno, en el caso de la circulación que daña al medio ambiente, que no engarza mucho con los artículos que hemos visto, pero bueno, dice, ¿quién será el responsable? ¿El conductor o el titular? 5 minutos. Claro, el titular engarza un poco con la obligación de identificar al conductor que establece la ley de tráfico. Yo he puesto ahí artículo 9 bis del texto articulado, que por cierto me di cuenta que en enero, bueno, me di cuenta, ustedes ya lo sabrán seguro, yo creo que en enero entra en vigor el texto refundido a la ley de tráfico y ahora pasa a ser el 11. Claro, ¿qué ocurre? Dice el precepto, primer asterisco, si el titular no identifica al conductor será considerado responsable de la infracción, o sea, de la infracción del daño al medio ambiente. Pero es que claro, ya eso pasó con la ley de tráfico cuando se decía que si no se identificaba al conductor, el titular sería responsable de la infracción cometida por el infractor. No, el Tribunal Constitucional dijo, será responsable de una infracción autónoma que sea incumplir su obligación de identificar al conductor. Pero no puede usted castigar al titular como responsable de la infracción consistente en ir a más de 120 km por hora por la autopista si no iba conduciendo. Pues este es un fallo que ha cometido la ley, otra vía. Y luego, los 3 asteriscos, que es allí el abandono, dice el abandono de vehículos, que a ver qué hace el texto refundido metiéndose en el abandono de vehículos, será responsable el autor o, si no se sabe, presuntamente el titular, salvo que demuestre que le dio de baja y lo llevó a un centro de tratamiento de vehículos. Vale, pero es que me voy al cuadro de infracciones y no hay ninguna infracción concreta que diga se considera infracción el abandono de vehículos. Divergencia en la ley. Nada, y bueno, como me voy a quedar sin tiempo, yo aquí introduje un cambio en las infracciones, tanto las graves como las muy graves, las leves siguen quedando iguales.
En general los cambios son algunos, bueno, lo del título, puse en negrita los cambios con respecto a antes. Donde pone título administrativo, básicamente porque saben que el texto refundido nació con la idea de que todo acto de uso o transformación estaba sometido a licencia previa. Ahora con la directiva de servicios, que hay actividades y no solo actividades, por ejemplo la primera ocupación, que se pueden legitimar a través de una declaración responsable, bueno, pues la ley, digamos, lo homogeneiza y dice título administrativo, para que no me digan, oiga, yo no necesitaba licencia sino declaración responsable. En los movimientos de tierra, abancalamientos y extracción de minerales, a mí me llama la atención una cosa. Ahora se dice excavaciones y abancalamientos que transformen físicamente la superficie del terreno. Hombre, me cuesta pensar en un abancalamiento que no transforme físicamente la superficie del terreno. Las excavaciones podemos discutir dónde es un hoyo, dónde es un agujero, dónde es un... Pero bueno. Y la reincidencia también cambia, tanto las graves como las muy graves. Por ejemplo, las graves antes era, si un señor tenía una sanción firme anterior y se le detecta una infracción leve, ya es reincidente. Ahora, para ser reincidente, por una infracción grave, tendría que tener 2 sanciones firmes anteriores impuestas por una infracción de carácter leve, o bien que tenga una sola sanción firme, pero por una infracción de carácter grave. En las muy graves, estas son las nuevas que les di antes, en las muy graves, también la reincidencia cambia, como pueden ver aquí. Y ya por criticar, porque al fin y al cabo estamos aquí entre amigos, vamos a criticar. Arriba, en las muy graves, las graves cuando afecten a espacios naturales protegidos, a un área de sensibilidad ecológica, salvo si su uso propio... Hombre, eso es muy específico. Eso no se basa... El policía, el agente, el inspector incluso que vaya allí, es imposible saber si está en un suelo de sensibilidad ecológica donde el uso esté permitido o sea propio de esa categoría o si es o no legalizable. Bueno, eso es muy complejo. Y en el caso último dicen cualquier otra infracción muy grave establecida por ley sectorial con incidencia sobre el territorio o por este texto refundido. O sea, el mismo artículo que describe las infracciones muy graves, dice que si en algún lugar de este texto refundido hay algún sitio donde se diga que una infracción es muy grave, también es muy grave. Esto es una perogrullada, pero es que está diciendo eso y sin embargo no hay ningún otro sitio en la ley donde regule otras infracciones muy graves. Dime. Yo entiendo que no. O sea, espacios naturales protegidos, la red canaria. Hay, lo que decíamos antes, cosas de la Red Natura 2000 que pueden estar fuera de espacios naturales protegidos. Y bueno, voy a terminar con las sanciones. Antes, tu exposición acá abajo, o pusiste el cuadro de sanciones, ahora, bueno, vale, actualización. Antes estaba en pesetas en la ley y lo teníamos que pasar a euros en el despacho, ¿no? Entonces eran donde decía... de 60 con 10 euros a 6.000 euros, ahora pasa de 100 a 1.000 euros. Vale. De 6.000 a 150.000, que eran de 1 millón a 25, pues de 1.000 a 10.000, y las muy graves ahora pasan de 10.000 a 1 millón, que por cierto son 1 millón y en la tuya me parece que vi 2 millones como las muy... ¿No? Me parece. La tal. Bueno. Hay infracciones urbanísticas que a lo mejor requerirían una sanción mayor que de 1 millón. Bueno, siempre nos quedan los tipos específicos, ¿no? Y se añade la posibilidad de prohibir la contratación en el caso de una infracción. Hay más cosas en la ley, muchas más. En materia de disciplinas podríamos hablar de los tipos específicos, pero yo creo que esto es en una hora lo que se puede dar. En materia de planificación y evaluación ambiental también habría que dar y hablar. Y yo pues, siento haber ido así tan rápido, pero... seguramente si tuviéramos otra hora o 3 o más, estaríamos aquí hablando y seguramente al final alguno de ustedes se pondría aquí arriba y yo bajaría porque hay cosas que tampoco manejo. Gracias.